Una arepa puede provocar algo que pocas comidas consiguen, una discusión capaz de cruzar fronteras, dividir familias, encender redes sociales y enfrentar a dos países enteros. Colombia dice que es suya, Venezuela también, y cuanto más se intenta resolver la pregunta, más difícil se vuelve a encontrar una respuesta. Porque detrás de una masa de maíz cocinada al fuego no solo hay una receta, hay siglos de historia, pueblos desaparecidos, identidades nacionales y una disputa cultural que comenzó mucho antes que existieran Colombia y Venezuela. La cena se repite todos los días, aunque casi siempre en tono de broma. Un colombiano ve una arepa venezolana llena de ingredientes y dice que eso parece un sándwich. Un venezolano mira una arepa colombiana más sencilla y responde que le falta de todo. En redes sociales abundan los memes, los videos comparativos y las discusiones interminables sobre cuál es la versión correcta. La mayoría de las veces nadie cambia de opinión, pero tampoco parece importar demasiado. Porque detrás de la realidad hay algo evidente. Ambos países crecieron comiendo arepas y ambos están convencidos de que la suya es la mejor. La fuerza de ese debate tiene una explicación. La arepa no es un plato ocasional, no ocupa un lugar secundario dentro de la cocina de ninguno de los dos países. Está en los desayunos, en las cenas, en las carreteras, en los mercados populares y en las casas. Es una comida cotidiana. Y cuando un alimento acompaña durante generaciones la vida de millones de personas, deja de ser simplemente comida. Se convierte en una parte de la identidad. Durante años, muchas personas intentaron responder la pregunta como si se tratara de encontrar una fecha exacta o un lugar específico en un mapa. Pero el problema es que cuando apareció la arepa no existían ni Colombia ni Venezuela. Tampoco existían sus fronteras, sus banderas, ni sus himnos. Lo que hoy conocemos como el norte de Sudamérica estaba habitado por distintos pueblos indígenas que compartían cultivos, técnicas y formas de alimentación basadas en el maíz. Algunos defensores de la tesis colombiana suelen señalar que los registros más antiguos vinculados al consumo de maíz en territorios de la actual Colombia datan de hace cerca de 3.000 años, mientras que en Venezuela las estimaciones rondan los 2.800 años. A primera vista parece un argumento contundente, pero para los historiadores esa diferencia no alcanza para resolver el debate. Lo único que demuestra es que el maíz y sus derivados formaban parte de la vida de distintos pueblos indígenas de toda la región mucho antes de que existieran ambos países. Lo que sí existe son rastros de cómo aquellas comunidades transformaban el maíz en alimentos similares a la arepa moderna. Molían los granos con piedras, preparaban masas y las cocinaban sobre superficies calientes conocidas como budares. Cronistas de la época colonial descubrieron utensilios y técnicas que sobrevivieron durante siglos. Algunas siguen utilizándose hoy en día. Uno de los elementos más citados dentro de esta historia aparece en el actual oriente venezolano. Allí habitaban los cumanagotos, un pueblo indígena de filiación caribeña. Diversos registros lingüísticos señalan que utilizaban la palabra arepa para referirse a una preparación de maíz. Con el tiempo, muchos investigadores relacionaron ese término con el origen de la palabra arepa. Durante décadas, ese dato fue interpretado por algunos como una prueba definitiva de que la arepa nació en Venezuela. Pero los especialistas suelen hacer una aclaración importante. El hecho de que una palabra haya sido registrada en una región no significa necesariamente que el alimento haya surgido exclusivamente allí. Lo único que demuestra es que cuando llegaron los europeos, escucharon a los cumanagotos ese tipo de preparación que ya existía. Esa diferencia parece pequeña, pero cambia completamente la discusión. Porque cuando se observa el mapa prehispánico, la idea de adjudicar una nacionalidad moderna a la arepa empieza a perder sentido. Los pueblos indígenas se movían, comerciaban y compartían conocimientos mucho antes de que existieran las fronteras actuales. El maíz circulaba entre comunidades, las técnicas culinarias viajaban de un territorio a otro, la región funcionaba como un enorme espacio cultural conectado. Sin embargo, aunque el origen ancestral sea compartido, la historia posterior sí tomó caminos distintos. En Colombia, la arepa evolucionó en decenas de versiones regionales. En Antioquia apareció una arepa más simple y delgada que suele acompañar las comidas. En Boyacá surgieron variedades elaboradas con otros ingredientes y recetas tradicionales como con el queso. En la costa caribe aparecieron preparaciones fritas que con el tiempo darían origen a la famosa arepa de huevo. Distintas regiones desarrollaron estilos completamente diferentes entre sí hasta convertir a la arepa en uno de los alimentos más diversos del país. Mientras tanto, en Venezuela ocurrió otra transformación. La arepa comenzó a consolidarse como un elemento central de la vida cotidiana. Con el paso del siglo XX aparecieron establecimientos especializados en abrirlas y rellenarlas con múltiples alimentos. Nacieron combinaciones que hoy son reconocidas internacionalmente como la reina pepiada o la pelúa,
La arepa dejó de ser solamente un acompañante y se convirtió en una comida completa. Ese contraste terminó alimentando el conflicto moderno. Para muchos colombianos, la arepa tradicional sigue siendo un alimento sencillo que acompaña otros platos. Para muchos venezolanos, la imagen más representativa es la de una arepa abierta y rellena. Dos formas distintas de entender un mismo producto. Dos evoluciones culturales nacidas de una raíz común. Y entonces ocurrió algo que intensificó todavía más la discusión. A partir de la crisis migratoria venezolana, millones de personas llevaron sus costumbres a otros países, entre ellas la arepa. En ciudades de toda América Latina, Estados Unidos y Europa, comenzaron a aparecer restaurantes venezolanos especializados en este producto. Para muchas personas fuera de la región, la primera referencia que tuvieron de una arepa fue precisamente esa versión rellena que hizo popular gracias a la migración. Mientras eso sucedía, en Colombia también crecía un movimiento para reivindicar la enorme diversidad de arepas que existen dentro del país y que muchas veces permanecían invisibles frente al fenómeno internacional que estaba llevando la arepa venezolana. Investigadores, cocineros e historiadores comenzaron a documentar recetas tradicionales que llevan generaciones sobreviviendo en comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes. La disputa dejó entonces de tratarse únicamente sobre el pasado. También empezó a hablar del presente, de quien cuenta la historia, de quien logra exportar mejor su cultura, de cuál versión termina siendo conocida por el resto del mundo. Pero cuando los historiadores analizan la evidencia disponible, la conclusión suele ser mucho menos espectacular que las discusiones de Internet. No existe una prueba histórica sólida que permita afirmar que la arepa pertenece exclusivamente a Colombia. Pero tampoco existe una prueba que permita afirmar que pertenece únicamente a Venezuela. Lo que sí existe es abundante evidencia de que nació en culturas indígenas que habitaban una región compartida mucho antes de la creación de ambos países. Quizá por eso la pregunta sigue generando tantas discusiones, porque en realidad nunca ha sido solamente una conversación sobre comida. La evidencia histórica disponible apunta a que la arepa existía mucho antes de que nacieran Colombia y Venezuela. Surgió en una región habitada por distintos pueblos indígenas que compartían cultivos, técnicas y forma de alimentación basadas en el maíz. Lo que ocurrió después fue diferente. Cada país desarrolló sus propias recetas, sus propias costumbres y su propia relación con la arepa. En Colombia aparecieron decenas de variedades regionales. En Venezuela surgió una cultura alrededor de las arepas rellenas que terminó conquistando buena parte del mundo. Por eso, cuando alguien pregunta si la arepa es colombiana o venezolana, la respuesta más honesta probablemente sea esta. Ambas naciones la hicieron parte de su identidad, pero su historia comenzó mucho antes que cualquiera de las dos. Y tal vez ahí esté la gracia de toda esta discusión. Después de siglos de historia, nadie ha logrado ponerse de acuerdo sobre quién es la arepa. Lo único que parece indiscutible es que ambos países siguen creyendo que preparan la mejor. Pero para usted, ¿de quién es la arepa? ¿Venezolana o colombiana?